se considera que la ablación pudo haber sido excesiva, pero es algo también muy, muy subjetivo. Entonces, no está muy claro. Muchas gracias, muy completo su seminario. Gracias, doctora. Buenos días, ¿ya podemos pasar al siguiente seminario? Sí, yo creo que sí, dale. Sí. Listo. Entonces, buenos días a todos. Mi nombre es Ania Arteaga, soy interna de la Universidad de Antioquia y hoy les traje un poquito sobre lo que es la torsión testicular neonatal. Estuve asesorada por la doctora Julieta Correa. Entonces, empecemos. Voy a empezar como contándoles un poquito de los objetivos de mi presentación. El principal, bueno, hay varios objetivos. Tengo de describir la anatomía testicular, como la importancia de las estructuras que están relacionadas, explicar también el desarrollo embriológico, con un énfasis en qué importancia tiene este desarrollo embriológico en la parte clínica, relacionar también como la embriología y la anatomía con lo que es la torsión testicular, identificar los signos clínicos y diagnósticos de la torsión testicular, con énfasis en importancia en lo que es el diagnóstico temprano, y también analizar como las opciones que hay de tratamiento quirúrgico y su relación con la anatomía testicular, que ya más adelante vamos a ver cuáles son las opciones que tenemos. Entonces, como para hacer una introducción, una pequeña introducción, vamos a hablar que la torsión testicular es la torsión repentina del cordón espermático dentro del escroto, que afecta con mayor frecuencia, vamos a ver, en los neonatos, también afecta en hombres jóvenes, debido al el riesgo de isquemia y al posible infarto como del testículo por esta torsión, se considera como una emergencia urológica, y en los neonatos es una urgencia quirúrgica que se puede decir, poco frecuente. El manejo ha sido motivo de controversia debido a la baja tasa como de éxito de recuperación de ese testículo afectado. Ya vamos a ver el por qué. El problema generalmente radica en la dificultad de realizar como estudios prospectivos, ya que la urgencia de la misma condición, de la misma torsión, va a impedir que haya como una recopilación de datos antes de poder hacer, antes de la intervención como tal. Pero ya esto lo vamos a detallar un poquito más, lo de las limitaciones y todo esto, un poquito más adelante. Entonces, adentrémonos un poquito más en lo que es la epidemiología, etiología, factores predisponentes, etcétera. Entonces, la incidencia máxima, vamos a ver que está, como les mencioné, en el periodo neonatal y durante la pubertad, por ahí entre los 10 y 14 años. La prevalencia en general está de 3.8 por cada 100.000 varones menores de 18 años, de los cuales vamos a encontrar que son 2/3 que son casos que se producen entre los 12 y los 18 años. Y ya con la incidencia de la parte neonatal, vamos a ver que cambia, que es de 6.1 por cada 100.000 nacidos vivos. Representa también entre el 10 y el 15% de las enfermedades escrotales agudas en los niños. ¿Cuáles son los factores más importantes asociados a la torsión testicular? Ahora sí vamos a enfocarnos un poquito más en lo neonatal. Primero, que lo que se ha propuesto como con la torsión es que está relacionada con el estrés intrauterino y con factores del parto. Algunos de los estudios que pude encontrar, lo que dicen es que hay mayor incidencia en neonatos nacidos por parto vaginal, que se le atribuye a que la mayor actividad del reflejo cremastérico durante el nacimiento, a factores mecánicos como el paso del feto por el canal vaginal, por el canal del parto, y a condiciones como por ejemplo la preeclampsia, la macrosomía, la presentación podálica también es otra. Entonces, la teoría lo que sugiere es que hay una hipermovilidad de la túnica vaginalis dentro del escroto que predisponen a esa torsión testicular durante el desarrollo fetal o durante el nacimiento como tal. Pero entonces, para poder entender bien como todo esto, hablemos un poquito de lo que es la embriología, la anatomía, y ya finalmente abordamos bien lo de la fisiopatología. Entonces, el desarrollo testicular va a estar ligado a la migración del testículo desde la cavidad abdominal hasta el escroto. Entonces, la formación y el descenso testicular va a ser como lo primordial. Entonces, vamos a ver.
Hacia la semana 6, entonces vamos a tener ese desarrollo testicular en la región lumbar de manera retroperitoneal. En esta imagen, en el corte A, vamos a ver un embrión de 7 semanas en la cual se está mostrando el testículo allí antes del descenso de la pared abdominal dorsal. Vemos que está en esa región como retroperitoneal. En la semana ya 10 a la semana 15 se forma entonces el gobernáculo testis, una estructura que esa estructura es la que nos va a guiar el descenso del testículo, y en la semana 26 y 28 ya el testículo cruza ese anillo inguinal interno hacia el conducto inguinal. Aquí en la imagen B y en la C vemos que vemos ese proceso vaginal y el comienzo del descenso del testículo a través del conducto inguinal. Se puede observar también que el proceso vaginal va arrastrando por delante de él mismo como todas esas capas aponeuróticas de la pared abdominal, que ahorita las vamos a revisar bien con la parte de la anatomía. Ya hacia la semana 32 a 36 llega al escroto, se fija mediante el ligamento escrotal que queda siendo como remanente del gobernáculo de testis. Entonces, otra parte importante, además del descenso testicular, va a ser el desarrollo de la túnica vaginal, que ya se deriva del peritoneo como una extensión como una extensión del proceso vaginales, y se cierra ya después del nacimiento. Entonces, en el corte vamos a ver a un recién nacido que muestra el proceso vaginal que comunica con la cavidad peritoneal a través de ese tallo estrecho. Y en el corte F vamos a ver ya un lactante que ya se pueden ver como todas las capas aponeuróticas extendidas de la pared abdominal que ya cubren ahora a todo lo que es el cordón espermático. Pero entonces, ¿cuál es la relevancia clínica con esta parte de la embriología? Que, por ejemplo, un fallo en la fijación del testículo al escroto puede predisponer a una torsión testicular, o, por ejemplo, la deformidad en campana de Badajo, que ahorita la vamos a ver bien, ocurre cuando ese testículo no está bien fijado y queda libre y rota, tiene mayor facilidad para rotar en el escroto. Lo otro es que si el proceso vaginal no se cierra, el testículo tiene esa mayor movilidad dentro del escroto y puede aumentar el riesgo de torsión. Otra relevancia clínica que no tiene, pues no está asociado con la torsión testicular, pero me parece bien mencionarla, es que si el proceso vaginal persiste, también puede causar, por ejemplo, hernias inguinales indirectas o un hidrocele congénito. Entonces, ya con la parte de la anatomía, vamos a ver que el testículo es un órgano ovalado, ubicado en el escroto, que cumple funciones endocrinas, exocrinas, pero entonces lo que más nos va a importar como relacionado con la torsión testicular va a ser las capas del testículo y el escroto como tal. Entonces, desde la superficie hasta lo profundo, el testículo va a estar rodeado por varias capas que son derivadas del descenso que ya mencionamos en la fase embrionaria. Entonces, de afuera hacia adentro vamos a tener la piel escrotal, luego la fascia y músculos dartos, que va a ser tejido muscular liso, ayuda mucho a lo que es la termorregulación, luego la fascia espermática externa, luego va a estar la fascia cremastérica que proviene del oblicuo interno, y esta es muy importante porque participa en lo que es el reflejo cremastérico. Luego tenemos la fascia espermática interna. Luego ya vendría la túnica vaginal, que se va a dividir como en dos, está la parietal y la visceral. Luego vendría la túnica albugínea y ya por último la túnica vascular como tal. La relevancia clínica como tal con estas capas es que nos vamos a acordar que la torsión testicular implica la torsión de todas esas capas, excepto de la piel escrotal, y que por esto se compromete lo que es el flujo sanguíneo del testículo, y ya esto explica también ciertas cosas de la clínica que ahorita vamos a ver. Entonces, ya por otro lado, lo que es la irrigación y el drenaje venoso, vamos a tener, por ejemplo, con las arterias testiculares, vamos a tener la arteria testicular, que va a ser el principal aporte sanguíneo, que es rama de la aorta abdominal.
tenemos también la arteria cremastérica, que es rama de la epigástrica inferior, y la arteria del conducto deferente. Con el drenaje venoso tenemos el plexo pampiniforme, que es una red de venas que drenan a la vena testicular, que del lado derecho va a drenar a la cava inferior y del lado izquierdo a la renal izquierda. Con esta misma diapositiva vamos a hablar de la inervación del testículo. Los nervios testiculares provienen de lo que es el plexo espermático, tienen fibras del plexo renal y aórtico, fibras del nervio genitofemoral y del nervio inguinoinguinal, que se encarga más como de la parte sensitiva. El genitofemoral es más como la parte sensitiva, motora. Entonces, con la parte de la irrigación y de la inervación, entonces vamos a ver que dentro de la relevancia clínica que tenemos es que la torsión testicular va a bloquear primero lo que es el drenaje venoso antes de afectar la irrigación arterial, y por eso en la clínica se lleva primero una congestión testicular y un edema antes de que suceda ya la parte de la isquemia como tal. Y otra cosita es que el reflejo cremastérico, que está mediado por el nervio genitofemoral, va a estar va a ser un signo clave porque su ausencia es clave como para determinar la torsión testicular. Como les dije, como les mencioné ahorita, todas las capas están comprometidas, incluyendo la parte de la inervación. Entonces, por eso es que ahí vamos como relacionando. Entonces, pasemos a la fisiopatología como tal. Como ya lo habíamos mencionado, entonces la torsión testicular es una torsión repentina como de ese cordón espermático y va a estar asociado a esa mala fijación del testículo, y se pueden identificar como tal 3 mecanismos de torsión testicular. Entonces tenemos la torsión intravaginal, que las hipótesis sugieren que esto ocurre debido a una anomalía congénita en lo que es la túnica vaginal, se une al polo superior del testículo y forma algo que se llama, lo que les mencioné ahorita, que es la deformidad de Badajo de Campana, que lo vemos aquí en la imagen A. Eso lo que permite es mayor movilidad del testículo dentro de la túnica vaginal, una posible también posición transversal anormal del testículo y finalmente llevar a la torsión testicular. Con la torsión extravaginal es más la falta de fijación de la túnica vaginal al gobernáculo, hay una torsión concomitante del testículo y la túnica vaginal, y pues esa torsión se ve a lo largo del cordón espermático. Y hasta el mesorquio largo, que es la imagen C, que es esa banda gruesa de tejido conectivo entre los conductillos deferentes y el epididimo y la superficie posterior del testículo, que va a hacer pues que tenga va a ser un mesorquio alargado, y esto va a ser una torsión testicular, pero a lo largo del mesorquio. Entonces, una vez tenemos estos conceptos generales claros, hablemos un poquito de la clínica. Entonces, primero vámonos como a lo general y ya luego nos vamos al enfoque neonatal. Entonces, la aparición repentina del dolor testicular intenso y un dolor en abdomen inferior va a ser como el principal motivo de consulta. Esto, bueno, también hay que tener en cuenta que debido a la gravedad o a la intensidad del dolor testicular, los pacientes sí suelen buscar como atención en las primeras 24 horas de la aparición de los síntomas, pero los pacientes que esperan más tiempo, el dolor puede disminuir, y ahí se produce entonces la necrosis del testículo y da como resultado una masa escrotal que es indolora, y por eso podemos ver pacientes que también tienen una cronicidad bastante grande. Por lo general los vamos a ver testículos hinchados, sensibles, puede haber vómitos, puede haber náuseas, una posición anormal del testículo, entonces puede haber como elevación escrotal, posición transversal anormal del testículo. Y ya viendo como la parte neonatal, la principal diferencia de la torsión testicular en adolescentes es que los recién nacidos no suelen llorar ni reaccionar como ante la palpación del testículo afectado, pero esto es porque la torsión puede haber ocurrido en el periodo prenatal. Entonces vamos a tener lo que mencionaba ahorita de que es una masa prácticamente indolora. De todas maneras, sí pueden haber signos sistémicos, algunos neonatos pueden presentar irritabilidad o signos inespecíficos de malestar,
Y también en raras ocasiones se podría ver que en los neonatos se pueden presentar fiebre, pero como febrículas, una fiebre leve. Entonces, el reflejo cremastérico, que era el que les mencionaba ahorita, un reflejo positivo sugiere ausencia de torsión testicular, pero no nos va a proporcionar una confirmación absoluta. Entonces, cuando hay ausencia del reflejo cremastérico, es el de los signos más sensibles, tiene una sensibilidad del 92 al 100% como tal. Entonces, una vez ya se tiene la sospecha clínica, ya pasamos a usar como herramientas que se tienen. Aquí ya es donde comienza la controversia del tema de la torsión testicular neonatal, pero quería traerles de igual manera como las herramientas que hay disponibles y ya vamos hablando luego de lo que son las limitaciones de las herramientas. Entonces, el manejo de la torsión testicular como tal va a ser sensible al tiempo, muy sensible al tiempo. Realizar la evaluación clínica rápida en los pacientes con dolor escrotal lo antes posible es como lo primordial. Entonces, registrar el tiempo transcurrido desde el inicio de los síntomas, considerar diagnósticos diferenciales del dolor escrotal y utilizar estas herramientas. Entonces, por ejemplo, una de las herramientas que le traje es la puntuación TWIST. Es una puntuación que se usa como para complementar el juicio clínico. Esa puntuación me gustó y por eso se las traigo, porque es una puntuación que es completamente clínica, se puede utilizar para orientar lo que son las decisiones acerca de las imágenes antes de la exploración quirúrgica, que es una de las mayores controversias que tiene este tema, pero tenemos una limitación y es que se recomiendan utilizarlo a partir de los 3 meses de edad. Entonces, como tal, en neonatos no tiene la mayor evidencia. Pero de todas maneras les comento, pacientes, por ejemplo, con una puntuación mayor o igual a 6, que nos habla de una puntuación pues, de una probabilidad extremadamente alta de torsión, se puede derivar directamente a lo que es la exploración quirúrgica. Ya en pacientes con un riesgo medio o incertidumbre, se puede obtener primero mejor una ecografía escrotal para poder ayudar o confirmar el diagnóstico como tal. Esta puntuación, esta escala es muy buena porque a medida que la puntuación va aumentando, la especificidad también va aumentando. Entonces, por ejemplo, una puntuación de 5 va a tener una especificidad de 97%. Si aumenta, por ejemplo, a 6, la especificidad aumenta al 99%. Y si aumenta la puntuación a 7, la especificidad va a estar en un 100%. Entonces, es una escala que podemos utilizar. Entonces, ya la toma de imágenes ya es una de las mayores controversias de la torsión testicular neonatal. Entonces, en general, se considera la realización de estudios de imagen en pacientes con diagnósticos inciertos si eso no retrasa el tratamiento definitivo. No se indica de manera rutinaria en pacientes, o sea, no en manera rutinaria en pacientes, pero en pacientes en los que existe una alta sospecha clínica. De todas maneras, sí se debe considerar en pacientes con características clínicas atípicas en los que hay incertidumbre. Entonces, se prefiere lo que es la ecografía Doppler. También tenemos otras imágenes, como por ejemplo la resonancia magnética. Y los hallazgos característicos que vamos a encontrar en la ecografía va a ser un testículo agrandado. En general, va a ser un testículo agrandado, torsión del cordón espermático, que vamos a verlo como el signo del remolino, flujo sanguíneo reducido o ausente hacia el testículo afectado. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, vamos a ver el testículo derecho que se encuentra en una posición anormal, una posición horizontal, que lo vamos a ver con la flecha blanca, y también podemos ver el flujo intratesticular que va a estar ligeramente reducido en comparación si lo comparamos con el testículo izquierdo, y estos hallazgos son muy consistentes con lo que es una torsión testicular intermitente. Por acá, por ejemplo, con la ecografía también podemos ver las fases. Entonces, en la fase aguda, la ecografía puede mostrar un testículo y un epidema aumentados de tamaño, un anillo externo que va a estar discretamente ecogénico, representa también la albuginia engrosada, hematosada. El testículo presenta primero lo que es el edema lobular y ya después extravasación como hemorrágica
de la secundaria a lo que pasaba, que era lo de la oclusión venosa. En la imagen, por ejemplo, con las flechas, vamos a ver como ese edema lobular, y con la A nos va a mostrar el engrosamiento de la túnica albuginea. Esos hallazgos son típicos en torsión testicular perinatal. Por acá, después de estos hallazgos, de esa fase aguda, ya comienza a producirse lo que es el daño hipóxico isquémico. Entonces, cuando ya llegamos a ese daño, el testículo progresivamente heterogéneo va a tener como un área central que va a ser hipoecoica y el anillo periférico hipocoico también, como en la imagen de la izquierda. Ya después, poco a poco, ya con la imagen de la derecha, el testículo va disminuyendo de tamaño y a medida que la torsión se cronifica, el testículo se atrofia más y las calcificaciones son más pronunciadas, que por ejemplo podemos ver las calcificaciones aquí en esta imagen señaladas con la flecha. Se debe recordar, o me parece como importante mencionarles, que la presencia ya de esas calcificaciones nos indica siempre que la torsión ya es una torsión de semanas de evolución. Entonces ya el Doppler, vamos a ver que el Doppler demuestra entonces una falta de flujo vascular en todas las fases, y aunque tiene una sensibilidad de la ausencia de flujo para el diagnóstico testicular muy alta, no se utiliza de rutina. Ya veamos como la evidencia que pude encontrar. Antes de hablarles bien como de la evidencia que pude encontrar, sí quisiera como mencionarles que la literatura en este tema, en la población neonatal, es bastante limitada. Entonces, como para que tengan eso en mente. Entonces, lo primero que les traigo es un metaanálisis. Este metaanálisis fue publicado en el Journal Pediatric Surgery en el 2019. Ellos mencionaron y mencionan muy concretamente que no se recomienda esperar ni realizar estudios demorados. Pero con eso no desmeritan lo que son los estudios imagenológicos. De hecho, ellos mencionan que la ecografía Doppler puede como ayudar en algunos casos, pero no debe retrasar la cirugía, ya que el salvamento vamos a ver que el salvamento, la tasa de salvamento es muy baja y la torsión suele ser irreversible. Mencionan también que la ecografía puede demostrar ausencia de flujo sanguíneo, pero si hay signos clínicos que son claros, la cirugía debería realizarse prácticamente, pues casi que de manera inmediata. Entonces, el objetivo de este metaanálisis fue evaluar la mejor estrategia de manejo para la torsión neonatal basándose en varios estudios que analizaban tanto enfoques quirúrgicos como enfoques también conservadores. Entonces, revisaron estudios publicados entre el 2005 y el 2015. ¿Cómo fue el proceso de selección? Ellos seleccionaron estudios con diagnóstico confirmado de la torsión testicular en los primeros 30 días de vida y que describían el tratamiento de manera ampliada. Excluyeron informes de casos, excluyeron estudios sin información clara como sobre el manejo que se le hizo a la torsión, excluyeron también publicaciones en otros idiomas y analizaron, en total fueron 9 estudios con un total de 196 pacientes que mostraron estos resultados. Entonces, lo primero está por acá, que es la frecuencia de la torsión testicular neonatal. Entonces, vieron que 85 casos afectaron el testículo derecho, que representa un 43% aproximadamente, 97 casos afectaron el testículo izquierdo, que representó el 49%, y 14 casos afectaron torsión, afectó de manera bilateral, que representa el 7%. Vamos a encontrar que en la literatura dicen que pues hay como mayor incidencia en el testículo izquierdo que en el derecho, pero por ejemplo en este metaanálisis no hubo una diferencia significativa como tal. Otra cosita importante de los resultados son los factores de riesgo. Entonces, encontramos que la torsión testicular neonatal se observó con mayor frecuencia en los partos vaginales en comparación con la cesárea. Fueron 110 en partos vaginales, 25 en cesáreas. Otra cosita es que 122 neonatos con torsión fueron neonatos a término, mientras que solamente 9 fueron prematuros. Y la otra es que la torsión extravaginal, que fueron 54 casos,
fue significativamente más común que la intravaginal, que fueron solamente 2 casos. Otra parte importante de los resultados ya viene siendo como con lo de las intervenciones. Entonces, dentro de las intervenciones, lo que mostraron con el metaanálisis es que realizaron exploraciones bilaterales en 158 pacientes, o sea, representó más del 80% de los pacientes, y que se lograron salvar 15 testículos, o sea, un 7% de los casos, que fueron 2 de torsiones prenatales, 10 de torsiones postnatales y 3 no estaban documentadas como tal. Otro dato importante de los resultados de intervenciones es que el 92.4% de los pacientes con exploración bilateral se sometieron a orquidectomía del testículo afectado y que el 7.6% de esos pacientes en ese grupo se sometió a orquidopexia. Entonces, con estos resultados, entonces ya ellos se pudieron contestar a la pregunta de cuál es la mejor estrategia quirúrgica. Entonces, los resultados indicaron que la exploración bilateral es la exploración más beneficiosa y que aunque la tasa de recuperación del testículo torsionado es muy baja, este enfoque sí permite como una fijación del testículo contralateral para poder prevenir torsiones asincrónicas. Lograron estimar más o menos un 4% de los neonatos un 4% de los neonatos puede desarrollar una torsión asincrónica si no se realiza esa fijación del testículo sano. Entonces, en contraste con la exploración solamente del testículo afectado, resultó en una menor tasa de rescate testicular y también dejó sin protección el testículo contralateral. Pero este metaanálisis tiene sus limitaciones. Dentro de las limitaciones está que se basó solamente en estudios retrospectivos, lo cual significa un riesgo de sesgo en lo que es en la documentación. También que no se pudo analizar el impacto del tiempo transcurrido entre el diagnóstico y la cirugía en la tasa de recuperación testicular y que no se proporcionaron datos como específicos de las características de los testículos que estaban torsionados, que fueron sometidos a orquiopexia, lo cual determina también un problema porque no se puede determinar por qué algunos de esos testículos sí fueron salvados y por qué los otros no fueron salvados. Las limitaciones en general con el metaanálisis, y no solamente con este metaanálisis, sino con otros estudios también de torsión testicular neonatal, sobre todo radican en lo que es en la dificultad para poder realizar estudios prospectivos, por lo mismo que les mencionaba al principio, que la urgencia de la condición va a impedir la recopilación de datos antes de la intervención como tal. Entonces, finalmente, el metaanálisis tuvo unas conclusiones. La primera fue que en la torsión testicular neonatal iba a seguir siendo una condición de difícil manejo por su baja tasa de recuperación testicular. La segunda fue que la exploración bilateral del testículo contralateral, con orquiopexia del testículo contralateral, parece ser como la mejor estrategia porque permite pues salvar algunos testículos afectados y previene también torsiones asincrónicas, y con esto estimaron que entre el 8 al 12% de los pacientes se podría beneficiar de esa exploración bilateral inmediata. Entonces, estas conclusiones yo lo que quise hacer fue como sustentar o darles como un apoyo con otros artículos que logré revisar, la mayoría, como les digo, reportes de casos. Entonces, por ejemplo, con que fue publicado en el Indian Journal of Pediatrics en el 2021, exploraron lo mismo, desafíos diagnósticos, desafíos terapéuticos con la torsión testicular perinatal, y encontraron datos muy similares. Entonces, por ejemplo, con la incidencia también, un 6 por cada 100.000 nacidos vivos. También recomendaron una intervención quirúrgica temprana, la fijación del testículo contralateral para poder preservar como esa función testicular y prevenir las torsiones asincrónicas, las torsiones futuras. Y en el artículo, los autores no recomiendan el uso de la ecografía de manera rutinaria, pero
de igual forma sí reconocen que la ecografía Doppler puede ser útil para poder evaluar la vascularización testicular y también diferenciar la torsión de otras patologías escrotales. También enfatizan mucho en las limitaciones que tiene, especialmente en que puede dificultar como la utilidad diagnóstica en cuanto con la torsión prenatal, donde ya el flujo sanguíneo puede estar ausente. Y que una cosa que sí dejaron muy claro en este artículo es que no se debe depender exclusivamente de la ecografía, sino que subrayaron mucho la importancia del examen físico neonatal y la alta sospecha clínica, dado que la torsión testicular perinatal a menudo se puede presentar con hallazgos muy evidentes y que se pueden revisar de manera que es algo que está muy asequible a revisar. Entonces, con este siguiente artículo, este fue publicado en el 2021, presentan un caso clínico de torsión testicular prenatal, reportan el caso de un recién nacido con una ecografía testicular, se mostraron hallazgos subjetivos de la torsión testicular, se llevó a cirugía, se realizó orquidectomía del testículo izquierdo y concluyeron que el diagnóstico prenatal en esta afección es un desafío completo por la ausencia de síntomas evidentes antes del nacimiento y que por esta razón es crucial una evaluación exhaustiva del recién nacido en la sala de partos para poder identificar esos signos como cambios de la coloración, la consistencia del escroto. Y ellos además también concluyen que la viabilidad del testículo afectado suele ser baja debido al daño isquémico y que la intervención quirúrgica temprana es fundamental para poder prevenir como esas complicaciones adicionales y preservar también la función del testículo contralateral también mediante la fijación preventiva, como lo vimos en los otros artículos. En este artículo, publicado en el Journal Clinical Neonatology en el 2017, definen el tratamiento ya dependiendo del momento de la presentación. Entonces, por ejemplo, si es una torsión testicular prenatal, directamente recomiendan como la orquiectomía para prevenir complicaciones y cuando ya hablan de la torsión postnatal, recomiendan la intervención quirúrgica urgente, la exploración como del testículo afectado, ver si se puede salvar y aconsejan realizar la orquiopexia contralateral al igual que en los demás artículos. Finalmente, también les traje publicado en el American Journal of Emergency Medicine en el 2024. Este fue un estudio que tomó 24 pacientes, pues 24 neonatos con torsiones testiculares. Mostró que todos los pacientes fueron sometidos a exploración bilateral de manera urgente y que en todos se les realizó orquiectomía del lado afectado y orquiopexia del lado contralateral. Entonces, ya tras analizar como los artículos y los reportes de casos sobre la torsión testicular y compararlos con el metaanálisis, definitivamente se encuentran los mismos puntos en común. La baja incidencia de la torsión, el predominio de la torsión extravaginal sobre la torsión intravaginal, la mayor incidencia en los recién nacidos a término, los diagnósticos mediante la ecografía Doppler, la controversia de usar el diagnóstico de ecografía, la controversia del manejo quirúrgico, que terminan recomendando la orquiopexia contralateral prácticamente en todos los artículos. Entonces, ya una vez vimos como esta controversia y vimos como el método quirúrgico que se prefiere, entonces voy a hablarles un poquito de la técnica quirúrgica. Entonces, lo primero es una incisión escrotal, se puede hacer en la línea media como siguiendo el rafe medio o una incisión transversal que se puede hacer siguiendo las arrugas naturales del escroto. Ambas son apropiadas. También encontré que se describía un abordaje por medio de una incisión inguinal, como para poder corregir también otras cosas como como
sí, como para poder corregir otras cositas que se pueden encontrar ahí, pero a pesar de que existe la recomendación de realizarla, como tal, uno revisa la evidencia y ven las encuestas y del 67 al 75% de los urólogos realizan realmente una incisión escrotal en la torsión perinatal, entonces es como muy poco usada. Lo siguiente sería entonces disecar como a través de las capas dartos y ya luego identificar la túnica vaginal y ya una vez identificado ahí sí es poner el testículo y es poner el cordón espermático. Se distorsiona el testículo, recomiendan envolverlo en una gasa tibia y húmeda y dejarlo a un lado. Ya luego se centra la atención en el escroto contralateral y se realiza lo de la orquiopexia contralateral para poder darle tiempo como a la revascularización y poder darle como tiempo a hacer una reevaluación del testículo torcido para poder determinar si hay viabilidad o no hay viabilidad después de lo sucedido. Entonces, en el testículo contralateral se extrae también a través de la misma incisión, cuando ya se llega a la túnica vaginal, se abre de manera longitudinal y se vierte. Ellos recomiendan la eversión porque, o sea, dicen que es un paso importante para poder ayudar como a eliminar la posibilidad de una torsión intravaginal futura. Entonces recomiendan la eversión de esta túnica, ya luego aproximan los bordes y luego la túnica albuginea se sutura al dartos en 2 o 3 suturas de manera separada para poder lograr la fijación estable. Ya luego se cierra y se regresa al testículo afectado, se toma la decisión de salvarlo o no, dependiendo de la revascularización, y si se salva, como se describió en el lado contralateral, también se hace la orquiopexia. Otra parte del tratamiento que se describe es la extorsión manual. Entonces, ¿qué sucede con la extorsión manual? Puede permitir el restablecimiento del flujo vascular, pero la técnica se realiza no con el fin de evitar el procedimiento quirúrgico por completo, sino para dar tiempo a que haya una mayor organización. Y de hecho la Asociación Europea de Urología define que se debería intentar en todos los pacientes y que en los pacientes en los que se logra hacer hay una tasa de salvamento del 100%. ¿En qué consiste la distorsión manual? En restablecimiento del testículo como tal. La técnica implica manipular el testículo afectado de modo que la superficie anterior rote de manera medial a manera lateral. O sea, se va a hacer, el método se denomina libro abierto, entonces se va a hacer como si estuviese abriendo un libro como tal. Ya hablemos un poquito de lo que es el pronóstico. Nos hacemos la pregunta de si si es posible como salvar los testículos torsionados. La literatura indica que la tasa de salvamento del testículo torsionado es extremadamente baja, alrededor del 5%. Sin embargo, en el metaanálisis encontramos un 7% pudieron ser rescatados y curiosamente, un dato curioso dentro del metaanálisis es que 2 de los testículos que salvaron correspondían a torsiones prenatales, lo que nos puede sugerir a nosotros que una vigilancia de pronto un poco más estrecha al momento del nacimiento o una cirugía de pronto un poco más rápida podría mejorar esos resultados. Ya en general, el pronóstico depende mucho del tiempo. Entonces, si se lleva en un plazo de 6 horas, el salvamento está entre el 90 y el 100%. 12 horas ya baja a un 20 a 60%, ya por encima de 24 horas el salvamento está en un 20% o menos. Ya lo último que les traigo entonces son las conclusiones de mi presentación. Definimos que la anatomía testicular es clave para poder entender la torsión testicular. El descenso testicular es un proceso embriológico también muy fundamental y que los fallos en este proceso pueden predisponer a la torsión, especialmente si hay, por ejemplo, una fijación inadecuada del testículo en el escroto. Vemos otra conclusión, es que las anomalías en la fijación testicular aumentan ese riesgo de torsión.
Vimos, por ejemplo, la campana de Badajo, también lo del proceso, la persistencia del proceso vaginal. Lo otro es que pues el diagnóstico temprano es lo esencial para poder evitar la necrosis testicular y el tratamiento quirúrgico es la única solución efectiva y encontramos que se recomienda la exploración bilateral con la orcopiexia contralateral. Y eso es como lo que les traje del tema el día de hoy. ¿Alguna pregunta, comentario? Hola doctora, buenos días. Bueno, también como por motivos de tiempo no podemos hacer una gran discusión, pero bueno, también hizo un seminario muy completo, muy juicioso, con una presentación muy agradable. Yo creo que la torsión, el tema pues es demasiado bien escogido y creo que la asesoraron también muy bien. Porque es que en realidad la torsión testicular perinatal es un reto para todos, es decir, no sabemos muchas veces en qué momento fue la torsión, si en realidad esto representa una emergencia quirúrgica, en qué momento debemos explorarlos, si esos pacientes, a pesar de que ya haya una evaluación del testículo torcido, es un testículo que pronto vaya a tener algo de viabilidad posterior. Bueno, todas esas cosas podríamos discutirlas, pero en realidad me gustó la recomendación de que pues si es prenatal, casi que no deberíamos tener como tanta emergencia y si es postnatal, pues tratar de hacer las exploraciones. Muchas gracias por su seminario. Listo, muchas gracias a ustedes. Le agradezco a la doctora Julieta, también le agradezco a los demás doctores que estuvieron como en la predisposición de ayudarme con el seminario y a mis residentes también que estuvieron muy pendientes ayudándome encontrando un poco de evidencia. Doctor Walter tiene la mano levantada. ¿No hay ninguna otra pregunta o comentario? Buenos días, Ani. Creo que no estaba hablando, no tenía prendido el micrófono. Felicitarte por el seminario porque es un tema muy difícil para revisar, te lo había dicho al principio. Creo que manejaste muy bien pues como el tema, la parte de la embriología, supiste cómo llevar todo, como la atención del tema que revisaste y como tú decías, las pocas posibilidades muchas veces cuando nos exponemos a esto clínicamente. Yo tengo una pregunta, pero para los residentes. Para Carolina o para Andrea, ¿cuándo utilizarían un abordaje inguinal en una torsión testicular? Hola, profe. Hola. Sí, Eh, sí, no, la verdad no estoy segura de cuándo usaría una técnica inguinal. pero Profe, para lo torsión, que para torsión. cuando pues uno lo podría pensar es cuando hay riesgo o dudas de un testículo ectópico pues o no descendido. Es como la única recomendación que conozco. Sí, específicamente al lado de torsión, ni oncología, ni en el caso pues de una arqueopexia de manera electiva. Sí, no, yo creo que una torsión que haya ocurrido intracanal o que esté supraescrotal sería como el abordaje y tendría que hacerse así porque quedaría muy difícil desde el escroto, aunque se podría hacer, pero si tienes una torsión intracanal es mejor llevarlo, creo yo, y en las veces que he estado también lo he tenido que hacer, inguinal es una muy buena opción. Buenos días, yo quiero añadir algo. Primero que todo, felicitar a la doctora Dani, pues una revisión excelente, un tema que es de muy poquita incidencia, pero en los niños mayorcitos sí se presenta mayormente. Una cosa muy importante en cuanto a la vía de exploración, la vía inguinal siempre que esté localizado en la ingle.
Y un detalle muy importante que yo les insisto a los estudiantes, porque en mi seminario, cuando yo les hablo de este tema, es para médicos generales, no para especialistas. Este seminario es un seminario presentado pues, a nivel ya súper especializado. Excelente la presentación, doctora. Es un hallazgo muy fácil. Lo primero que te digo pensar en eso es, si tiene una masa inguinal en un sol, y generalmente los testículos extraperitoneales dan en neonatos o en lactantes menores, entonces no es una masa escrotal que está doliendo, sino que le está doliendo la ingle o tiene algo en la ingle que le molesta. Y entonces lo más fácil es, mire, el escroto, ¿tiene o no tiene? Aquí sí no hay blanco o negro, grises. Si el escroto está vacío, obviamente esto tiene que ser una masa correspondiente a un testículo. Y la exploración, obviamente, pues lo dice la lógica, debe ser inguinal. Yo estoy de acuerdo con Walter. Siempre, pues, por vía inguinal. El resto de las exploraciones, cuando están intraescrotales, ya pues se hacen por vía escrotal. ¿No es cierto? De modo que, de todas no me queda de felicitar a la doctora. Muchas gracias por su comentario. Si no hay ningún otro comentario o pregunta, podemos dar por finalizada entonces la reunión. Bueno, vamos por finalizada la reunión. Muchas gracias de nuevo a todos los doctores y los residentes. Gracias.